Bien, hermanos, vamos a continuar y ahora entramos a la primera epístola del apóstol Pablo. Iglesia base. ¿Cómo se llama la iglesia base? Antioquía. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes salen como misioneros en este primer viaje? Pablo y Bernabé. ¿Ok? ¿Cuántas iglesias se establecen? 4 iglesias. ¿Se acuerdan? Antioquía de Pisidia, Listra, Iconio, Derbe. A toda esta región se les llama Galacia. Galacia. Ya están establecidas las iglesias. Ahora, en estas iglesias van a entrar falsos maestros. Falsos maestros. Falsos maestros. A estas iglesias van a entrar falsos maestros con falsas doctrinas. Ahora Pablo va a sacar su lado pastoral. Hermanos, la plantación es predicar el evangelio, bautizar, añadir a la gente, pero dado un momento también, hermanitos, a la iglesia que hemos establecido tenemos que fundamentarla, adoctrinarla. ¿Por qué? Porque ninguna iglesia está exento de falsos maestros, de falsas doctrinas. Entonces, Pablo se ha demorado en establecerlo de 2 a 4 años. Él ha regresado a su iglesia base. Él se entera que esta iglesia está abandonando la doctrina y dado un momento, toma la decisión de escribir. Entonces, ¿por qué escribe? 2 razones básicas. 1, falsos maestros. 2, falsa enseñanza. Gálatas, abran por favor sus Biblias en el libro de Gálatas, en la epístola de Pablo a los Gálatas. 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 ¿Quién escribe? Versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿A quiénes escribe? Versículo 2, a todos los hermanos que están conmigo, a todos los hermanos que están conmigo, y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. No es a una sola iglesia, es a una región y está yendo dirigido a todas las iglesias, la epístola. Sigue diciendo el texto bíblico, versículo 3, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y miren cómo comienza su epístola. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Él comienza así, con la emoción. Está molesto. Los ha ganado para Cristo. Los ha bautizado. De esa gente autóctona ha levantado líderes, pero han dejado el verdadero evangelio. Y nuevamente el texto dice allí, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos, ahí están los falsos maestros, que os perturban y quieren pervertir, alterar el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios,
¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, motivo, razón por el cual se escribe esta epístola. Falsos maestros, falsa doctrina. No hay dos evangelios, hermanitos. El evangelio es uno solo. ¿Quién es el evangelio? Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Y la salvación es Cristo, muerte, sepultura y resurrección, más nada. No es la obra suficiente de Cristo Jesús más obras, más ley, más circuncisión o más perseverancia. Algunos dicen, no, tienes que venir a la iglesia para que seas salvo. ¿Eso es bíblico? No, por favor, hermano. Nosotros no somos salvos por lo que somos o por lo que hacemos. Somos salvos netamente y absolutamente por la obra sacrificial, por la obra de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien se ha arrepentido de sus pecados, si ha puesto su fe en esa obra suficiente, la Biblia dice, justificado, redimido, salvo, perdonado, tiene vida eterna. Ahora, como creyente, sí puede hacer buenas obras, pero ese es el resultado, no es el requisito. Claro, sí, sin duda, refleja los frutos del Espíritu Santo, es reflejado en la vida de un creyente, pero no somos salvos por eso. Entonces Pablo va a ser contundente, va a ser categórico, está molesto. ¿Cómo es posible que tan pronto se hayan alejado? Miren su emoción un poquito más en el capítulo 3. Capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 1. ¡Oh Gálatas insensatos! Así dice, ¿no? Está en signos de admiración. ¡Oh Gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue y ha presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu Santo, ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Está molesto. Hermanos, como pastores, no debemos de negociar la doctrina. Podemos negociar, a ver hermanos, ¿de qué color pintamos el templo? Ya la gente que diga, yo soy hincha del Cienciano y lo pintamos de color rojo. Ya, eso se puede negociar, pero la doctrina, no, 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 hermanitos. Ya, hay que poner en una palestra bien en alta su sacrificio, su resurrección. Por esa obra suficiente somos salvos. Y nadie tiene que decir, no, tienes que circuncidarte, no, tienes que guardar la ley, no, tenemos que hacer tal o cual. No, la salvación es únicamente por la obra suficiente de Cristo Jesús. Capítulo 4. Sigamos mirando su enojo, su indignación, su molestia. Versículo 19. Hijitos míos. Ahí está. De todas maneras, así es el pastor, ¿no? Como churata ahí trata a sus hijos. Ya, mañana tienen que preparar el desayuno, ya. Y después él mismo está yendo a preparar el desayuno. El papá, está molesto y ahora aquí con un tono más fraterno, afectivo, en el versículo 19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto.
O sea, plantar esta iglesia, ¿se acuerdan de estas iglesias cómo fueron establecidas? ¿Se acuerdan o no? De acá de Antioquía lo votaron, ¿sí o no? De aquí en Listra lo apedrearon. Persecución aquí, persecución allá. Y él dice, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto. Ganarles a ustedes no ha sido fácil. Explicarles el evangelio no ha sido fácil. Viene un falso maestro, viene una falsa enseñanza, ¿qué? Y como si nada se van. Y sigue diciendo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese debe de ser la meta de un pastor. Que Cristo Jesús sea formado en ellos. Hermanitos, yo no sé cómo estamos haciendo, ¿no? La labor. No sé si estás discipulando o no estás discipulando. Versículo 20. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar, ¿de qué? Versículo 20. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. Estoy bravo. Pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Así de fácil abandonan el verdadero evangelio? Capítulo 5, versículo 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo. En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Ahora, este es un término fuerte, ¿eh? Este es un término fuerte. ¿Quién les está inquietando? Que guarden la ley. ¿Qué más tienen que hacer? Que se circunciden, ¿no? ¿Qué? ¿Les están pidiendo que se circunciden? ¿Por qué esos que se circunciden? ¿Por qué en lugar de circuncidarse el prepucio, plum, mejor no se lo mutilan? Que se lo corten todo. Quizás así pueden ser más salvos y más santos. Ay, suena un poco gracioso esto, ¿no? Pero hermanos, el enojo, la indignación, la emoción aquí de Pablo es, falsos maestros, falsa doctrina están queriendo socavar la obra suficiente de Cristo. En Cristo Jesús, hermanitos, somos libres. Somos libres. Y como tal, lo está defendiendo la doctrina. Ahora vamos al libro. Vamos al libro. Gálatas, página 115. Página 115. Gálatas. Título. Salvos por la fe y santificados únicamente por la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿En qué año se escribió? Año 45 después de Cristo. Perdón, 49. Gracias, Estevito. Gracias, Vito. Año 49 después de Cristo. La primera epístola. ¿Cuántos capítulos tiene? 6 capítulos. ¿En cuántas partes lo divide acá el escritor? 3 divisiones principales. Yo creo que 3 divisiones es fácil de recordar. Es fácil de recordar. Entonces hay capítulo 1, versículo 1 al 10, está la introducción, es parte de la primera sección. Dice, miren, me gusta el bosquejito de este autor en aquí. Capítulo 1, capítulo 2. Dice en la parte baja, argumentos a partir de la experiencia personal. Pablo va a narrar su propia experiencia. Él ha conocido el Evangelio ¿por quién? Por Cristo. ¿Quién era él en su vida pasada? Fariseo. ¿Conocía la ley? Completamente. ¿Pero eso le hacía salvo? La respuesta es no. Ahí está su argumento personal. Capítulo 3, capítulo 4, no solamente va a argumentar
que somos salvos y santos por la fe en la obra suficiente de Cristo Jesús, desde la parte personal, sino también va a argumentar a partir de la posición doctrinaria. Dicen, ya, esta es mi experiencia, quizá ustedes no creen mi experiencia. Ahora les voy a sustentar bíblicamente, bíblicamente. Y ahí entramos al capítulo 3, capítulo 4. Y va a haber un argumento a partir de la aplicación práctica. Como dijo Reinaldo, un creyente, si es creyente, en su vida tiene que reflejar ¿qué cosa? Los frutos del Espíritu Santo. Si no hay frutos del Espíritu Santo, no sé si será creyente. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está, un bosquejito. Ahora volteamos la página. En la página 116 están los detalles. Pueden chequearlo. Página 117, un resumen del contenido. Esto sí sería bueno que lo leamos. En la parte que yo les indique que subrayen, resalten, por favor. Resumen del contenido de la epístola. Aunque el asunto de la fecha en que se escribió Gálatas es aún causa de discusión, es muy probable que esta epístola haya sido escrito al final del primer viaje misionero del Pablo. Y eso sí podemos afirmarlo. ¿Ya? Entonces fue escrito al final del primer viaje misionero. Ahí resalten esa parte. ¿De dónde escribió? Quizá desde Antioquía, porque él estaba en su iglesia base. Quizá desde Antioquía. Y antes del concilio de Jerusalén. Esto hubiera sido en el año, resalten por favor, 49 después de Cristo. Ya hemos dicho que es la primera epístola de Pablo. Gálatas, siguiente párrafo, va directamente al corazón de la fe cristiana y ha sido llamada la carta magna del cristianismo y la declaración de la libertad cristiana. ¿Cuál es el tema en sí de Gálatas? Libres en Cristo, libres de la ley y libres de la circuncisión. ¿Estamos de acuerdo? La obra de Cristo Jesús, que es su sacrificio vicario, su resurrección es suficiente para que tú y yo seamos salvos y santos. Si alguien añade algo más a esa obra suficiente, maldito, anatema. Estás bajo la maldición de Dios. Pastor, ¿y si viene un ángel? Quien fuera que sea. Pastor, ¿y si vienen los apóstoles de este tiempo? Bueno, no sé qué hacen acá en Curahuasi a la gente mala, a la gente falsa. Ahora, si el tema es la libertad en Cristo, entonces, ¿cuántas veces se repite libres? Subrayen, resalten, por favor. Somos libres de la ley, somos libres de la circuncisión. Capítulo 1, versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para, subrayen, por favor, librarnos. Subrayen. Capítulo 1, versículo 4. ¿Sí lo tienen? Para librarnos. Capítulo 3, versículo 13. Subrayen esa palabrita. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Dicho de otra manera, nos libertó, nos rescató. Capítulo 4, versículo 22, la última parte. El otro
de la libre. Ahí está en la alegoría. ¿Lo tienes, hermano? 4:22, la última parte. 4:22, la última parte. El otro de la libre. 4:23. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre. La palabra clave que se repite vez tras vez que debemos de pintar en esta epístola es libre, libre, libre. Capítulo 4, versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, es libre. Versículo 30, la última parte. El hijo de la libre. 4:31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Capítulo 5, capítulo 5, capítulo 5. Estad pues firmes en la libertad, subrayen ahí, en la libertad con que Cristo nos hizo nuevamente libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Capítulo 5, versículo 13, 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad, subrayen por favor, fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, los unos a los otros. ¿Ok? Ahora, vamos un poquito más aquí al libro, página 117. Ahí están los detalles. En la página 118, hermanos, sería bueno que en casa lo estudien los 7 argumentos de la posición doctrinal del apóstol Pablo. Hay 7 argumentos ahí. ¿Hay argumentos personales? Sí. ¿Argumentos doctrinales para decir que la salvación es únicamente por la obra suficiente de Cristo Jesús? Sí. Categórico, contundente. Capítulo 5. Argumentos para aplicación práctica. 7 exhortaciones. 7 exhortaciones. Y dentro de esas exhortaciones, hermanos, está allí los frutos del Espíritu Santo. Y un creyente también debe de crucificar al mundo por la obra suficiente de Cristo Jesús. Ahí hay más detalles. Capítulo 5, punto número 5, página 120, tema, propósito, mensaje para aplicar. Con todo lo que hemos leído, podemos llegar a esta conclusión. Pablo escribió Gálatas para persuadir a la iglesia de que no solamente la salvación era por fe y no por obras de la ley, sino que además la vida cristiana debe vivirse por la fe también, conforme los creyentes ejerciesen la libertad que tenían en Cristo. Hermanos, les animo en el Señor de verdad. En muchas iglesias hay legalismo. ¿Qué es legalismo? Pedir a los hermanos algo que la Biblia no lo pide. Y tengan cuidado. Y nosotros tenemos esa tendencia. Por ejemplo, las hermanas que se cortan el cabello son del diablo. Van a ir al infierno. Bueno, capítulo y versículo, pues, ¿no? Claro, jugar fútbol es pecado. No, tengan cuidado, hermanos. Tengan cuidado. Inclusive muchos de nosotros
A este lugar podemos decir casa de oración. Hasta yo puedo llegar hasta ahí. Decir el templo donde habita Dios, hoy ahí ya estoy en problemas ya. Porque el templo somos nosotros. Y según Corintios, en conjunto también somos templo. Pero Dios habita en nosotros. Pero no podemos decir en este lugar. Es el legalismo. Así es. Lo bíblico es eso. Sea que estemos aquí, sea que estemos en la plaza, sea que estemos en el, qué sé yo, en la pampa. Ahí está la iglesia. A veces cuidamos tanto el templo y no cuidamos nuestra propia vida. Decimos muchas veces, la fe, la salvación es por la fe en Cristo Jesús. ¿Y la santificación? ¿No dice la Biblia que ahora el justo por la fe vivirá? Tengan cuidado, tengamos cuidado. No pidan estilo de vida, prácticas que la Biblia no lo pide. En la vestimenta también igual. Tienes que estar con corbata. Bueno, si hay la necesidad, la ocasión está bien, pues, ¿no? Quizá por el orden, el testimonio. O las mujeres que vengan con pantalón. La Biblia no dice con pantalón o con falda. La Biblia dice que se vista con decoro, con castidad, con santidad. ¿De qué vale que una mujer venga en falda y con ropas ostentosas, escotadas? Ahora, también si leyeron, vamos, cuando lleguemos a Timoteo, una mujer debe de maquillarse, debe de arreglarse o no. No están las mujeres, ahí está una dama, cometer la imprudencia ahí. ¿Deben o no deben? Ahí está, ve. No deben. Pero ¿qué dice Timoteo? Que se maquillen, que se arreglen. Ahí está, pero esa palabra arreglo es maquillaje. Por eso cuando lleguemos ahí vamos a hablar. Pero si su arreglo ya está llamando la atención, está distrayendo, está mal, pe. Deben de hacerlo para sus esposos y sobre todo para el Señor. Entonces, hermanitos, Gálatas nos advierte de que no caigamos en el legalismo. Un pastor tiene que cuidar eso. A Pablo a ustedes le ven en el libro de Hechos como plantador, con toda su pericia, su experiencia y todo lo demás. Pero en las epístolas, ¿cómo qué le vemos a Pablo? Como pastor, indignado, sufre por su iglesia, que sea conformado a la imagen de Cristo Jesús, y también en su emoción, en su indignación, dice, ¿tú crees en la circuncisión? Ya, solamente circuncisión, ¿no? Ya, mutílate, córtalo todo. Ya, pero un caso difícil, pero si alguien toca a tu Señor, entonces, hermanitos, hay que tener cuidado. Y aquí dice, mensaje para aplicar, que un creyente viviera la vida cristiana mediante las obras de la ley, así anula, que un creyente viviera la vida cristiana mediante las obras de la ley, así anula la obra de Cristo en la cruz, rechazando la libertad de vivir por fe. No somos salvos ni santificados por obras. Página 121. Enseñanzas principales. Eso lo vamos a conversar. ¿Qué le caracteriza al libro de página 123? ¿Qué le caracteriza a la epístola a los Gálatas? Ahora, punto número 9. Selección de pasajes relacionados. ¿Con qué otros libros está relacionado la epístola? Génesis, Habacuc, Juan, Hechos, Romanos, Efesios, Hebreos. Ya, qué bonito, hermanos. A mí me emociona esto. Solo un Dios soberano pudo haber hecho que un libro se relacione con todos los libros. La Biblia mantiene, ¿no?
la unicidad entre todos los libros. Dos pasajes más y conversamos un poquito y cerramos este asunto de Gálatas. Vayan al capítulo 2. Capítulo 2. Sí, estamos en Gálatas. Capítulo 2. Capítulo 2. ¿Lo tienen? Capítulo 2. ¿Lo tienes? Versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado, ¿por qué? Por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Ustedes, versículo 20, 2:20, 2:3. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo Jesús. Pues. Capítulo 5, la parte práctica, capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora cerramos esto con un pequeño comentario. Ahí en el libro tienen un montón de material. ¿Qué nos enseña Gálatas? Desde todo lo que hemos estudiado ahora, o desde la lectura que tú quizás has tenido de esta epístola. ¿Qué nos enseña esta epístola? Ya, no hay que caer en el legalismo. 2. Ya, muy bien. La obra de Cristo Jesús es suficiente. Nos basta y nos sobra. No solamente para ser salvos, sino también para ser santificados. Sí, totalmente cierto. ¿Algo más? ¿Alguna otra enseñanza? ¿Alguna otra enseñanza? Que aunque tenemos libertad en Cristo, como lo hemos visto bastante en Gálatas, y que ya no nos limitan leyes o nos controlan leyes, seguimos, como Pablo dice, crucificados. Excelente. Sí, ese punto es bueno entender, hermanos. Somos libres y en nuestra libertad hemos sido crucificados y no debiéramos de vivir ya para nuestro placer o para nuestro deleite, para el mundo. No usemos nuestra libertad diciendo, ya, yo soy salvo y voy al cielo y debo de vivir como quiero, pues no. No, 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 no. Ya hemos sido crucificados y ahora vivimos ¿para quién? Para Cristo Jesús. ¿Qué más puedo darles de aquí? Las... Defender también de las falsas doctrinas. Sí, sí, yo creo eso, hermanos. Como dije al inicio, lo bíblico no negocien. Ya, entonces, si quizá otras cosas sí se pueden negociar. Hermanos, estamos de aniversario, ¿qué cocinamos? Chicharrón. Ya, chicharrón.
mano, estofado. Ya, entonces, ya ahí se puede llevar a votación esas cosas, quizá. O dado un momento uno puede decir, ya nos quedamos con chicharrón. Esas cosas se pueden negociar, pero la Biblia, no, no. Muy bien, ahí lo quedamos, ahí nos quedamos. Hay varias cosas todavía, pero ahí nos quedamos. Hacemos un pequeño receso. Bueno, vamos a tener un receso de 10. Hay choclito queso para el pastor Ernesto.